Algunas escenas de este programa han sido recreadas. El día que comenzó con un paseo escolar terminó con la peor pesadilla para unos padres. La familia y los amigos trabajaron al lado de la policía local y al FBI en la búsqueda urgente de una hija desaparecida. Un sospechoso poco probable surgió eventualmente en la desaparición de la niña. Ante un testimonio conflictivo, el FBI tendría que confiar en la evidencia forense para condenar al depredador. La evidencia se acumula, no hay sospechosos evidentes. El centro de comercio es bombardeado. Ted Kaczynski es arrestado. Fugitivo a un prófugo. Los archivos del FBI. Los padres de Brittany Martínez, de 11 años, sabían que su hija no había huido, pero eso era lo único que sabían. Algo le había sucedido, algo terrible. Y cuando no pudieron encontrar a Brittany en su tranquilo vecindario de Illinois, llamaron a la policía. Soy Jim Castron, exdirector del FBI en Nueva York. El FBI pronto tuvo que lidiar con reportes de testigos conflictivos, pistas falsas y ausencia de evidencias. Los agentes no se detuvieron hasta encontrar a Brittany y descubrir la verdad. Una familia destruida. Chicago, en Illinois, y sus suburbios aledaños son el hogar de alrededor de 10 millones de residentes de diversos orígenes e ingresos. La gente se estableció allí para aprovechar las oportunidades económicas y culturales de la gran ciudad. Y las familias del suburbio de Elgin, en las cercanías de Chicago, no eran la excepción. Cerca de las 5 de la tarde, el 8 de mayo de 1997, Wendy Howlett regresó a su casa con su hijo de 5 años y su hija de 11, Brittany Martínez, luego de haber disfrutado un día en el acuario Shedd de Chicago. La madre había acompañado a la clase de 5º grado de su hija en un paseo escolar a la famosa institución. Ella estaba muy emocionada con la excursión al acuario Shedd y yo tenía a 5 de sus amigas conmigo. Fue un día estupendo. Les encantaron los tiburones y las tortugas. Almorzamos fuera, vimos los barcos y los aviones volando cerca. Brittany había disfrutado de un día maravilloso. Brittany y sus amigas querían jugar afuera en el primer día cálido de primavera. La estudiante de 5º grado era la mayor de un matrimonio anterior de su madre. Lo sé. Mientras estaba arriba con su hijo, Wendy escuchó a su hija llamándola desde la calle. Brittany le preguntó si podía ir a un parque cercano. ¡Es tarde! Miré por la ventana y ella me estaba viendo. Le dije, no puedes, porque creía que iría solo con una amiga cuando en realidad eran 5, así que le comenté, está bien como es en grupo, puedes ir, pero regresa a las 6 en punto. ¿De acuerdo? ¡Que te diviertas! El parque quedaba a solo 2 cuadras de distancia. El hijo menor era muy pequeño como para ir con ella, así que Wendy lo llevó a visitar la nueva casa de su tía Pam, que vivía en el vecindario. Sería una breve caminata. Al salir, Wendy le dejó una nota a Brittany y luego se topó con un vecino del piso de abajo. Le comentó que si veía a Brittany de regreso antes de las 6, le dijera que tenía 2 opciones: esperarla arriba en el apartamento o ir por su cuenta a la casa de su tía Pam. 45 minutos más tarde, Wendy regresó de la casa de Pam sin haber visto a Brittany. Pensó que todavía estaría en el parque con sus amigas. Al tuyo sí, ponle algo de mostaza. Wendy le preparó una comida rápida a su hijo pequeño mientras esperaba que su hermano la pasara buscando para ir a trabajar. Cerca de las 6:20, su marido regresó a casa del trabajo. Scott cuidaba a los niños mientras Wendy trabajaba medio tiempo por las noches como conserje con su hermano. Cuando entró le dije, ahora tengo que ir a trabajar. Brittany está en el parque con sus amigas. Me miró y dijo, no está, sus amigas están afuera. El corazón de Wendy se detuvo. Se asomó a la ventana para preguntarle a sus amigas.
Dijeron que se había ido en su bicicleta a la casa de la tía Pam donde yo estaba. Les respondí, bueno, ya estoy en casa. ¿La han visto desde entonces? Y dijeron que no. Le respondieron que acababan de regresar del parque. Wendy llamó a su cuñada Pam. Hola, Pam. ¿Has visto a Brittany? Se fue al parque hace aproximadamente media hora. Pero Brittany no había llegado todavía. Todos fueron tras ella. No era normal que Brittany no me llamara. Desde las 6 hasta las 6:30 por lo general sé dónde está, así que era poco usual que mi hija no se hubiera comunicado conmigo. ¡Brittany! 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 Tampoco era usual que Brittany estuviera en la calle sola a pocas horas de oscurecer. Mi esposo inició una búsqueda a pie pensando que ella podía estar aún en el parque o en camino hacia la casa de la tía Pam. ¿Cómo podíamos imaginarlo? Al no encontrarla a las 8 de la noche, mi instinto de madre me decía que había un problema. Wendy llamó al 911. Las patrullas de Elgin fueron despachadas de inmediato. El sargento Robert Bitter, del Departamento de Policía de Elgin, era detective en aquel entonces. Sabía que cuando la policía responde con rapidez, por lo general encuentran al menor a salvo. Cada vez que recibimos una llamada relacionada con un niño desaparecido, la tomamos muy en serio. De inmediato nos ponemos en contacto con las personas que hicieron la llamada. En todos los casos, revisamos a fondo tanto la vivienda como las personas dentro de la misma, pues pueden estar escondidas debajo de la cama o dentro de un closet como ha sucedido en el pasado. Pero este no fue el caso de Brittany. Wendy informó a los oficiales que cuando su hija fue vista por última vez llevaba puesto vaqueros, una camiseta azul, calcetines amarillos y zapatos deportivos blancos. La policía también tenía que considerar la posibilidad de que Brittany simplemente hubiera huido. Comenzaron a hacerme preguntas sobre mi hija, que si estaba segura de que no estaba en la casa de una amiga. Les dije que las amigas que habían salido con ella estaban todas allí. Volvieron a preguntarme, ¿estás segura de que no huyó? ¿Estaba molesta o enojada? Respondí que no, que tuvimos un día estupendo, que había salido y que no era usual que no se hubiera comunicado conmigo en todo este tiempo. Los investigadores luego interrogaron al vecino del piso de abajo de los Howletts, quien dijo que Brittany y sus amigas volvieron del parque aproximadamente a las 5:50 de la tarde, 20 minutos antes de que Wendy regresara de la casa de su cuñada Pam. El vecino mencionó que le dio a Brittany el mensaje de su madre, que la podía esperar arriba o que podía ir a la casa de su tía Pam por su cuenta. Según él, Brittany parecía entusiasmada con la idea de ir a visitar a su tía. El vecino de 23 años mencionó que 5 minutos después escuchó a Brittany cuando intentaba subir su bicicleta del sótano. Salió para ayudar a la joven de 11 años. Al llegar a la calle, Brittany le dio las gracias y se dirigió hacia la casa de su tía Pam. El vecino no volvió a verla después de esto. A medida que se difundía la noticia sobre la desaparición de Brittany, más policías y miembros de la familia se reunían para ayudar en la búsqueda. Cerca de las 9 de la noche, el hermano menor de Wendy, Eddie Mielke, se presentó en el sitio. El tío de Brittany estaba impactado con la noticia. Le dijo a su preocupada hermana que también había visto a Brittany afuera del apartamento cerca de las 6, cuando la pasó buscando para ir al trabajo. Se fue solo cuando supo que Wendy no había llegado todavía. Milka mencionó que iría al parque a buscar a su sobrina. Los investigadores continuaron interrogando a las personas que vivían cerca, con la esperanza de que alguien hubiera visto algo que los pudiera llevar a la dirección correcta. Pero nadie más parecía haber visto a la niña de 11 años en su bicicleta. Los vecinos no reportaron disturbio alguno, ni ninguna actividad inusual en el vecindario. Fue un día muy agradable. No había señal de que la hubieran tomado por la fuerza, así que estábamos muy preocupados. ¡Brittany! Los buscadores se desplegaron en todas las direcciones posibles en las que la alumna de 5º grado hubiera podido estar.
Comenzaron en el parque donde Brittany había estado jugando con sus amigas. Un helicóptero se unió a la búsqueda. Otros voluntarios buscaron en los basureros y callejones de la zona. Pero Brittany y su bicicleta parecían haber desaparecido sin dejar rastro. A medida que la noche avanzaba, los buscadores regresaban cansados y desanimados. Wendy se quedó en la casa con la esperanza de obtener noticias sobre el paradero de su hija. Durante la búsqueda quise salir para ayudar, pero me aconsejaron que me quedara en la casa para estar allí en caso de que llamara o de que alguien pidiera un rescate o lo que fuera. Así que me quedé a pesar de lo difícil que fue. Pero no hubo ninguna llamada ni nada. Mi esposo, mi mamá, mis hermanas, todos ellos se habían incorporado a la búsqueda en la zona y en los parques. Continuaron buscando durante toda la noche. Wendy hizo todo lo que pudo para mantener la calma. Pero luego de 6 horas de una búsqueda infructuosa, la madre estaba consternada. Estaba muy molesta, muy sensible, muy preocupada, y justo al final de un punto muerto, no sabíamos cuál dirección tomar. Intentamos asegurarle que haríamos todo lo posible y seguiríamos adelante hasta encontrarla. Una vez más, los investigadores dirigieron su atención hacia el interior de la residencia en busca de pistas. En el sótano se sorprendieron al encontrar la bicicleta de Brittany. La cadena no tenía seguro puesto. Y no era usual que la dejara así. ¿Pudo escuchar algo? La bicicleta era el bien más preciado de Brittany. Los vecinos le dijeron a la policía que nunca vieron a Brittany regresar después de que se fue. O alguien bajando. Los investigadores creían que la bicicleta había sido devuelta antes de las 6:20, la hora en que Scott Howlett, el padrastro de Brittany, regresó del trabajo. Con la esperanza de encontrar alguna evidencia, varios oficiales volvieron a la estación de policía para revisar la base de datos. La ley del estado de Illinois establece que todos los abusadores convictos de niños deben registrarse en la policía local. Los investigadores revisaron antecedentes que pudieran apuntar a un posible sospechoso. Resultaba obvio que la preocupación número 1 era que alguien de la zona pudiera tener una tendencia hacia este tipo de comportamiento y hubiera secuestrado a la niña, y decidimos que volveríamos a los agresores sexuales. Tengo esto. Descubrieron que un agresor sexual registrado vivía a unas pocas cuadras del apartamento de la joven desaparecida. Los oficiales locales sabían que el sujeto era un indigente que vivía en su camioneta. También sabían dónde solía estacionarla durante la noche. Brittany, ¿estás ahí? Si la joven desaparecida estaba adentro, los investigadores no querrían propiciar que hiciera algo desesperado. Pero Brittany no estaba allí. Nada en el interior indicaba que Brittany hubiera estado en la camioneta. Él afirmó que no tenía conocimiento de la niña desaparecida y ofreció a los detectives un recuento de las actividades del día. Si lo lee, verá que... Sus coartadas fueron confirmadas. Gracias. No, gracias a usted. Que tenga una buena noche. Los oficiales volvieron a interrogar a la familia y amigos con poca esperanza de que pudieran agregar algo nuevo que pudiera ayudar. Los padres de Wendy y abuelos maternos de Brittany vivían a unos pocos kilómetros de distancia con su hijo de 20 años, Eddie Milka. Ninguno vio a Brittany desde que Eddie la había visto cerca de las 6 de la tarde. La familia creía que Eddie era uno de los últimos en verla. Por eso queríamos obtener información sobre la posibilidad de que Brittany le hubiera confiado que iba a alguna parte, o si tal vez la había dejado en algún sitio, cualquier información que nos pudiera dar. Eddie Milka parecía cansado, pero los detectives querían obtener una declaración más precisa mientras su memoria estuviera fresca. Cuando la policía le preguntó si podían continuar el interrogatorio en la estación, el tío de la niña se sintió ofendido. Dijo enfadado, ¿por qué? ¿Creen que me llevé a Brittany? Y eso nos sorprendió porque fue una afirmación poco usual. Él estaba ahí y nosotros no lo acusamos, solo le pedimos apoyo.
A pesar de lo ofendido y lo tarde que era, Eddie aceptó continuar el interrogatorio en la estación de policía. Haría cualquier cosa con tal de ayudar a los investigadores a localizar a Brittany. También autorizó a la policía que registraran el auto que había estado conduciendo, para así eliminar cualquier sospecha que pudieran tener. En este tipo de búsqueda, uno echa un vistazo para ver si algo llama la atención, tal vez un objeto o alguna ropa que estuviera usando en el momento. No es que esperábamos encontrarla ahí, pero necesitábamos explorar toda evidencia. Había un tobo de basura en el asiento trasero y una aspiradora en el maletero del auto. No nos sorprendió porque Wendy ya había mencionado que eso era lo que hacían. Ella y Eddie, limpiar sitios durante la noche por lo general. Eddie acompañó a la policía a la estación. Los detectives esperaban que diera las respuestas que necesitaban para encontrar a su sobrina desaparecida. Brittany Martínez aún estaba afuera en algún lugar y los investigadores no sabían si estaba viva o muerta. En la madrugada del 9 de mayo de 1997, la hija de 11 años de Wendy Howlett, Brittany Martínez, llevaba desaparecida 11 horas de su casa en Elgin, Illinois. Pero tanto la búsqueda a fondo como los interrogatorios durante toda la noche no condujeron a ningún rastro de la joven. Desesperada, Wendy Howlett buscó ayuda en la comunidad. Llamamos a la organización Paliclass, que nos envió información sobre qué hacer y qué procedimientos seguir para colocar su fotografía en la Internet de niños desaparecidos y explotados. Comenzamos a llamar a los canales de televisión que permitieran mostrar su fotografía en caso de que alguien la hubiera visto. Si un canal se negaba, llamábamos al siguiente. El programa matutino de noticias de Chicago pidió la colaboración del público en la búsqueda de la niña desaparecida de 11 años y cabello castaño. Las autoridades establecieron una línea directa con la esperanza de que alguna llamada los condujera a Brittany. Como muchos en la comunidad, Robert Bitter, detective de la policía de Elgin, estaba muy preocupado por el caso. Esta investigación en particular era difícil porque involucraba a una niña pequeña. Tenía 11 años y en ese momento mi hijo mayor también tenía 11 años. Eso fue lo que más me afectó. Cuando uno recibe estos casos, 99 de cada 100 veces se encuentra a la persona con gran rapidez, pero a medida que pasa el tiempo se vuelve muy agotador. Intentar determinar dónde pudiera estar la persona. Bien, Eddie, dime qué sucedió. En una carrera contra el tiempo, los detectives acudieron al tío de Brittany, Eddie Milka, en busca de ayuda. Aunque el conserje de 20 años se mantuvo despierto toda la noche, los detectives le pidieron detalles sobre lo que podía recordar de la última vez que vio a su sobrina. Dijo que cerca de las 6 pasó buscando a Wendy, la mamá de Brittany, quien debía ayudarlo a limpiar un edificio aquella noche. Eddie recordó haber visto a su sobrina afuera con la bicicleta. Le preguntó dónde estaba su madre y Brittany le respondió que no estaba en la casa. Eddie no pudo esperar a su hermana porque tenía que ir a trabajar, de modo que se despidió, abrazó a su sobrina y se fue a las 6:15. Mencionó que no estaba seguro de que Brittany hubiera guardado la bicicleta después de todo. Cerca de las 6:45, Eddie se detuvo en una tienda para comprar un paquete de cigarrillos camino al trabajo. Estuvo en el trabajo hasta las 8:30 y se enteró de que Brittany había desaparecido cerca de las 9. Aquella noche revisó 2 parques donde sabía que Brittany jugaba con frecuencia, pero al igual que la familia, no encontró nada. Luego se detuvo en la casa de unos amigos y admitió haber fumado marihuana con ellos. En ese momento ya estaba agotado y quería dormir un poco. Él nos dijo, escuchen, creo que van a tener que dejarme ir porque no tengo más nada que decir, estoy cansado y quisiera irme a casa. En este punto ya habían transcurrido 3 horas de entrevista y no teníamos ninguna razón para retenerlo. Así que lo llevamos a su casa. Con el tiempo en contra, la policía de Elgin contactó a la oficina de campo del FBI de Chicago. Por experiencia propia, la agente especial Beth Malarkey sabía que si no encontraban a Brittany en las primeras 24 horas, las posibilidades de que estuviera viva serían escasas. Las horas iniciales son increíblemente cruciales.
Los que hemos trabajado en casos de secuestro sabemos que mientras más tiempo de desaparecido tenga un niño, hay menos posibilidades de recuperarlo vivo. Y nuestra misión es recuperar al niño con vida. El FBI ofreció más personal a las autoridades locales, además de un sistema computarizado que ayudó a ordenar, hacer referencias cruzadas y manejar la evidencia. Recursos que se volvieron muy valiosos por las innumerables llamadas entrantes. Hubo cientos de pistas que ingresaron debido al número de teléfono que se dio al público para que cualquiera que tuviera alguna información llamara. Todas esas pistas se catalogaron y revisaron, al igual que las coartadas de la gente. Los investigadores también decidieron realizar un seguimiento a las coartadas de Eddie Milka. Interrogaron al presidente de la compañía cuyo edificio Eddie tenía programado limpiar la noche anterior. El ejecutivo trabajó hasta tarde esa noche y no vio a nadie más en el edificio. Cuando se subió al auto a las 8:15, su auto era el único en todo el estacionamiento. Además, los investigadores revisaron la tienda donde Milka dijo haber comprado los cigarrillos. La tienda estaba equipada con cámaras de vigilancia de 24 horas. Así que los detectives revisaron el video del 8 de mayo desde las 6 hasta las 8 de la noche. Pero no vieron al tío de Brittany entrar a la tienda. Eddie Milka había mentido sobre su paradero. Los otros miembros de la familia fueron interrogados y lo que dijeron resultó ser cierto. Todos los paraderos fueron corroborados y otras personas pudieron corroborar sus declaraciones. En cambio, lo que Edward Milka nos dijo resultó no ser cierto. Pero descubrir que Milka había mentido no probaba ningún delito, ni tampoco condujo a los investigadores a estar más cerca de encontrar a la joven. Ya habían transcurrido casi 24 horas desde que se reportó la desaparición de Brittany. Los investigadores continuaron con la búsqueda de todas las pistas posibles. En ese momento estábamos recibiendo pistas telefónicas continuas. Las personas, ciudadanos, la comunidad llamaba para apoyarnos con informaciones posibles. Tal vez la habían visto en alguna parte. Los testigos aseguraron haber visto a Brittany en muchos lugares de la zona, hasta en un restaurante. La policía despachó a sus oficiales para que inspeccionaran cada sitio. Tanto el público como los investigadores se aferraron a la posibilidad de que Brittany aún estuviera viva. Soy del departamento de policía. Estamos buscando a esta Pero joven. cada vez que los oficiales respondían las llamadas, se sentían decepcionados. La policía solo descubrió historias contradictorias y relatos no confirmados. Al final del primer día, los investigadores se vieron obligados a considerar la posibilidad de que ya no buscaban a una víctima viva. Tienen que ver esto. El 10 de mayo de 1997 marcó el segundo día en el que la policía de Elgin y el FBI buscaban a la joven desaparecida Brittany Martínez, de 11 años. Como ahora Brittany llevaba 36 horas desaparecidas, la posibilidad de que hubiera encontrado un final violento era más que probable. La última persona que la vio fue su tío Eddie Milka, a quien el detective Robert Bitter de Elgin no había podido descartar como sospechoso. Eddie Milka siempre fue un interrogante. Siempre hubo preguntas sobre su comportamiento y también sobre su testimonio, mientras que las otras pistas se resolvían rápidamente. Pero nadie había visto a Milka hablando con Brittany fuera de su casa como él mismo había afirmado. Gracias. El detective de la policía de Elgin, Brian Gorkowski, sabía que a menos de que recuperaran a Brittany o a su cuerpo, no tendrían pruebas físicas de que hubiera sido agredida. En algún momento sospechamos que había sido un secuestro o tal vez el rapto de una niña, pero de nuevo no teníamos nada tangible que decir como, esto es un homicidio. No teníamos el cuerpo, ni arma homicida, por así decirlo, lo cual era muy difícil para mí. En la mañana del 10 de mayo, el detective Gorkowski recibió un mensaje de Wendy, la madre de Brittany, donde decía que su hermano Eddie Milka quería hablar de nuevo con la policía. Queríamos interrogar de nuevo a Eddie Milka, que viniera y hablara con nosotros voluntariamente. Y si lo hacía, queríamos tanta información sobre su pasado como la que pudiéramos reunir, por lo que nos complació que nos hubiese dado esos antecedentes. Wendy Howlett se refirió a su hermano como una persona lenta,
Había estudiado en una escuela secundaria especial para personas con problemas de aprendizaje y por lo que ella sabía, Eddie tenía muy pocos amigos y ninguna amiga. Los investigadores se reunieron con el joven de 20 años en la sala de entrevistas familiares de la estación de policía. Bien, gracias. Le preguntaron lo que quería que les dijera. Los detectives estaban complacidos con las respuestas de Eddie y Milka. Milka nos dijo que había mentido. Quiere decir que lo hizo desde el principio de su interrogatorio, pero que ahora diría la verdad. Bien, en ese punto me entusiasmé, pues me agrada cuando alguien a quien voy a interrogar afirma que mintió. Es porque en ese momento podemos dejar todo atrás y empezar de nuevo a enfrentar la verdad de una forma abierta, ya que puede haber un diálogo honesto entre los dos. Admitió que cuando vio a Brittany estaba bajo los efectos de la marihuana. Pero sostuvo que había dejado a su sobrina frente al apartamento a las 6:15 cuando condujo hacia su trabajo. Milka dijo a los detectives que cuando llegó al trabajo vio el auto de su jefe, pero quería evitarlo por estar drogado. Mencionó que no entró al edificio sino hasta las 8:15, cuando su jefe se fue. Los detectives sabían que esta versión no era cierta. Lo confrontamos con respecto a la mentira. Usted no trabajaba a las 8:15, como dijo. Lo sabemos porque el dueño nos dijo que no había nadie en el edificio cuando lo dejó. Milka respondió, ¿de acuerdo? Tal vez tenga razón. Puede que haya habido alguna diferencia de tiempo. Pero Milka no dio más detalles. Si sabía dónde estaba Brittany, no lo iba a decir. Los investigadores intentaron una nueva táctica. Vamos a tomarnos un... Le dije que se imaginara dónde podía estar Brittany en ese momento, porque él fue el último en verla. Se frotó las sienes y cerró los ojos. Así que dijo que ella estaba en Elgin, más bien cerca de Elgin, que estaba fría y mojada. Lo reiteró muchas veces. Le preguntamos también si aún respiraba y nos dijo que no. Le preguntamos también si estaba sangrando y nos dijo que no sangraba. Milka pidió un cigarrillo. Yo sé que está muerta. Comenzó a dar vueltas y a murmurar. Luego solicitó a los detectives que escribieran lo que iba a decir. Milka afirmó tener una visión de Brittany dentro de un viejo auto gris junto a dos sujetos tomando cerveza. También veía granjas, un camino de tierra, grava, rocas, además de un riachuelo. Agregó que los hombres la habían tocado por todas partes, pero no se detuvo allí. Luego de afirmar que había visto cómo los dos sujetos tocaban a Brittany, me comentó, sé que está muerta, se lo quiero decir a mi hermana. Me apretó, me abrazó y comenzó a llorar. ¿Eddie? Llamaron a Wendy Howlett para que fuera a la estación. Al llegar, notó que su hermano había estado llorando y le preguntó qué era lo que tenía que decir. Una vez más, Eddie Milka cambió su relato. Él solo me miró y dijo, yo no lo hice. Ya sabes, intentan meterme cosas en mi cabeza y yo solo quiero irme a casa. Me dicen que Brittany está muerta, pero aún está viva y tenemos que encontrarla. Como Milka nunca admitió ningún delito en su testimonio sobre la visión que había tenido, la policía no podía retenerlo por más tiempo. Wendy llevó a su hermano hasta su casa. Los investigadores interrogaron a los dos amigos con los que Milka había fumado marihuana el día en que Brittany desapareció. Confirmaron que habían estado con Eddie hasta 10 minutos antes de las 6 cuando se fue al trabajo. Milka les dijo que regresaría para ver el partido de los Toros de Chicago. Cuando regresó aproximadamente a las 10:30 de esa misma noche, Milka estaba molesto y llorando. Les dijo que su sobrina Brittany había desaparecido. ¿Qué sucedió? Luego bebieron varias cervezas y vieron el resto del partido. Eddie dejó la casa de ambos cerca de la 1 de la madrugada y los amigos no tenían más nada que agregar. Los investigadores aún no tenían pruebas de que Milka hubiera secuestrado a Brittany ni ninguna otra pista sobre dónde podía estar.
Ya había transcurrido una semana y aún no habíamos determinado qué podía haber sucedido con ella, que estuviera bien, como pudiera ser que la hubieran secuestrado o liberado. Así es como se resuelven estos casos. En algunos, los más peligrosos, un sujeto es el que secuestra y luego la libera. El 17 de mayo de 1997, 9 días después de la desaparición de Brittany, una pareja navegaba por el río Kishouki, a 29 kilómetros en las afueras de Elgin, cuando hicieron un descubrimiento espantoso. Encontraron el cuerpo de una joven que había sido arrastrado hasta un banco de arena. Estaba desnuda de la cintura para arriba y severamente descompuesta. La pareja aterrorizada se dirigió hasta la orilla para luego llamar de inmediato a la policía. El 17 de mayo de 1997, 9 días después de que reportaran la desaparición de Brittany Martínez, de 11 años, en Elgin, Illinois, el cuerpo de una joven fue descubierto a 29 kilómetros de su casa, en el río Kishouki. El teniente Gene Lowery, del Departamento del Alguacil del Condado de McHenry, investigó el caso. En ese momento no estábamos seguros de que fuera Brittany Martínez. Conocíamos otros casos de desaparecidos de nuestra jurisdicción del Departamento del Alguacil, pero ninguno que fuera mujer o dentro del mismo rango de edad. Por eso comenzamos a indagar más allá de nuestra jurisdicción con otros departamentos de policía para determinar si alguna persona desaparecida coincidía con eso. Tanto la policía cercana de Elgin como el FBI fueron contactados con la idea de poder establecer si la niña muerta era Brittany. La agente especial Beth Malarkey creía que al fin la habían encontrado. Los que estuvimos relacionados con la investigación conocíamos la descripción de Brittany, cómo era su apariencia, cómo lucía su cabello, la ropa que usaba cuando desapareció. Y aunque al cuerpo hallado en el banco de arena le faltaba la camiseta, el resto se parecía mucho a Brittany Martínez. El cabello oscuro, los vaqueros, los calcetines y los zapatos deportivos que llevaba puestos. Resultó imposible identificar a la víctima visualmente o determinar de inmediato cómo había muerto. Los investigadores no pudieron detectar ninguna herida externa. Creían que era probable que hubiera muerto en algún otro lugar y luego la hubieran lanzado al río. ¿Sabes qué? El estado de ánimo entre los investigadores era sombrío. Fue muy triste el enfrentar que teníamos a una niña muerta en la investigación. La investigación cambió de una niña desaparecida a una niña probablemente asesinada. Y eso transformó por completo el tono del caso. El área circundante impactó al detective Brian Gorkowski por su similitud con el sitio que Eddie Milka describió en su declaración sobre la visión que había tenido. La escena del río Kishouki en este punto parecía más bien la de un riachuelo con poca agua y no necesariamente lo que uno imagina de cómo luciría un río. Habían rocas, caminos de tierra, granjas, muy similar al paisaje que Eddie había descrito cuando relató su visión. Para poder comprobar que la visión de Milka descrita en su testimonio no era una mera coincidencia, necesitarían una prueba que pudiera vincularlo al lugar. Llamaron al equipo de recuperación de evidencias del FBI especializado en ciencias forenses del crimen. Fue la misma unidad que inspeccionó a fondo los escombros del vuelo 103 de Pan Am y el atentado en la ciudad de Oklahoma. El ERT, por sus siglas en inglés, es un equipo muy entrenado, profesional y organizado en la forma en que conducen la búsqueda en la escena del crimen. Y como para ese momento ya parecía una investigación de homicidio, cada pieza de evidencia era en extremo importante. Los técnicos forenses tomaron muestras del suelo, agua y plantas, así como de los insectos que habían colonizado el cuerpo. Con base en el desarrollo de las larvas, los científicos determinaron que la víctima murió a las 2 de la tarde, a más tardar del 9 de mayo, el día después de la desaparición de Brittany. Esa noche, Wendy Howlett rezaba para que no fuera Brittany. Todavía mantenía la esperanza de que no fuera mi hija. Y esperaba que tampoco fuera la de nadie más. Era la pequeña niña de alguien, pero quería que no fuera la mía. 2 días después, los registros dentales confirmaron que los restos pertenecían a Brittany Martínez. Un patólogo forense determinó que había muerto por asfixia.
Removieron 2 cintas adhesivas, tanto de su cara como de su boca. También tenía en su mejilla un gran moretón con bordes hundidos, que para los investigadores parecía la marca de un mordisco. El experto notó que la cremallera de los vaqueros estaba por la mitad y su ropa interior al revés. Además encontró 2 laceraciones en el himen. El patólogo concluyó que la joven de 5º grado había sido agredida sexualmente justo antes o después de su muerte. Tomaría varios meses más el análisis de la ropa y de las muestras de tejidos en el laboratorio del FBI. La agente especial Malarkey quería estar segura de que se hiciera un análisis a fondo. Debo decir que no dormí por varios días después de esto, porque haberla visto en ese estado era comprender la magnitud de lo que sucedió. El detective Robert Bitter esperaba que el hallazgo del cuerpo y la ropa de Brittany ofrecieran la evidencia física necesaria para atrapar al asesino. Como ya era definitivo, en ese momento pudimos notificar a la familia para volver a concentrarnos en parte de la evidencia que ya habíamos recuperado. Durante los últimos 11 días, Wendy Howlett abrigaba la esperanza de que su hija estuviera viva. Ahora, esa esperanza se había desvanecido. Los peores temores de los Howletts se habían hecho realidad. Cuando me dijeron que era mi hija, fue el peor sentimiento que alguna vez pude soportar. No puedo describir el dolor que sentí porque era mi única hija y no le deseo esto a nadie. Ni siquiera a mi peor enemigo le deseo algo así. 1 hora después de que mi hija fue hallada, pudieron confirmar que era ella. Fui a su habitación donde comencé a romper cosas y entonces me enojé más todavía porque estaba rompiendo sus cosas cuando en realidad lo que deseaba era que estuviera viva, aunque sabía que no era cierto. Los investigadores especulaban acerca de cómo el cuerpo de Brittany había ido a parar a un río a 29 kilómetros de su casa. El teniente Gene Lowery le preguntó a su madre si el sitio le parecía significativo. Para ese momento en particular, ella ya había mencionado que su padre había trabajado en el ferrocarril de Milwaukee, que ya estaba retirado o discapacitado, y que la familia durante el verano solía visitar el Museo del Ferrocarril en Union, Illinois, ubicado muy cerca de donde el cuerpo de Brittany Martínez fue encontrado. Así que Eddie Milka había estado allí también. Los investigadores obtuvieron una orden judicial para tomar muestras de su sangre, saliva y cabello. Fueron enviadas al laboratorio del FBI para que los expertos pudieran iniciar el extenso trabajo de mapeo del ADN. El perfil genético de Milka estaría listo para ser comparado con cualquier ADN ajeno recuperado del cuerpo de Brittany o de su ropa. Un odontólogo forense también tomó las impresiones de los dientes de Milka. Bien, puede abrir la boca. Los investigadores creían que estos moldes coincidirían con la marca del mordisco en la mejilla de Brittany. El odontólogo los comparó con una foto ampliada de las hendiduras en la cara de la víctima. Los dos parecían coincidir. Pero, debido a la avanzada descomposición, la marca de la mordida resultó distorsionada y, en consecuencia, los odontólogos no podían estar absolutamente seguros de que los dientes de Milka hubieran dejado las marcas. Los resultados no fueron concluyentes y las autoridades todavía no tenían la evidencia física suficiente que permitiera su arresto. Obtuvieron una orden de cateo para registrar su auto, un Lincoln Town Car que creían había utilizado para llevar a Brittany hasta el río. Las muestras de suelo recolectadas de los neumáticos resultaron muy comunes como para demostrar por dónde había circulado el auto. Los investigadores esperaban que algo en su interior pudiera ser más contundente. Entre el desorden del asiento trasero, los agentes encontraron un vaso de un restaurante de comida rápida. La tapa estaba teñida de rojo como si fuera sangre y además tenía la huella parcial de una palma de la mano que coincidía con la de Eddie Milka. También encontraron huellas digitales tanto de Brittany como de su madre. Descubrieron más manchas rojas en la alfombra del piso del asiento trasero.
Los agentes aseguraron muestras de las fibras de la alfombra y de la tapicería. Más de 140 piezas fueron recolectadas del auto y enviadas al ya creciente cúmulo de evidencias del laboratorio del FBI. Como al laboratorio le tomaría meses completar los análisis, el teniente Lowery pidió a los familiares de Brittany que recordaran si alguien había resultado herido dentro del auto. La abuela materna de Brittany recordó que la niña de 11 años tuvo una hemorragia nasal en el auto un día de una salida familiar. La otra abuela de Brittany dijo que ella también estuvo presente ese día, pero no recordaba el incidente. La familia Milka describió la escena como cierta, que la nariz le sangró dentro del auto, como si el incidente hubiera ocurrido. El otro lado de la familia describió una imagen drásticamente distinta, que no había ninguna evidencia en lo absoluto, de una hemorragia nasal. Los miembros de ambos lados de la familia se volvieron en contra. Los Milkas creían que Eddie no podía haber asesinado a Brittany. La parte más compleja de esta investigación fue, de hecho, que nuestro principal sospechoso era un miembro de la familia. Es evidente que se genere un problema familiar cuando resulta que algún miembro de la familia es el sospechoso del caso. Se volvió una situación difícil de superar, ya que queríamos que la familia continuara cooperando. Pero no fue así porque sospechábamos precisamente de uno de los suyos. Aunque la evidencia circunstancial apuntaba a Eddie Milka, tanto los relatos contradictorios como la falta de una evidencia física confirmada hacían pensar que los investigadores nunca podrían acusar al tío de Brittany del homicidio. A principios de diciembre de 1997, ya habían transcurrido 6 meses y medio desde que el cuerpo de Brittany Martínez, de 11 años, fue hallado en un río a 29 kilómetros de su casa. El tío Eddie Milka, de 20 años, era el principal sospechoso y estuvo de acuerdo en proporcionar muestras de tejido, aunque su lado de la familia creyera que él no era el responsable. Sin ninguna evidencia física sustancial, sería muy difícil para el FBI y los investigadores locales acusarlo de asesinato. Los especialistas del laboratorio criminal del FBI en Washington, D.C., llevaban meses examinando cientos de piezas de evidencia recolectada durante la investigación. Karen Lanning, una científica de la unidad de evidencias del FBI, recibió la ropa de Brittany y coordinó su análisis. La evidencia fue procesada en una de nuestras salas forenses donde colocamos las piezas recolectadas. Tanto las de la víctima como las del sospechoso se ubicaron en salas separadas para que no se pudieran contaminar. Lanning examinó los calcetines, la ropa interior y los vaqueros de Brittany. Cada pieza fue revisada a fondo en la búsqueda de cabellos o fibras ajenas a la ropa. En el interior de los vaqueros, la experta descubrió una delgada fibra de nylon, una fibra claramente distinta. La comparó con una muestra conocida de la alfombra del auto de Milka y la fibra coincidió. En 4 exámenes adicionales, los resultados fueron siempre los mismos. Los investigadores creían que Brittany había estado en el auto de Milka, donde la habían despojado de sus vaqueros, pues la fibra de la alfombra se encontraba en la parte interior. Pero la fibra por sí sola no fue suficiente para comprobar esta teoría, ya que este tipo de alfombra es muy común en muchos autos. No podía afirmar que la fibra provenía de aquella alfombra en particular o de otras alfombras similares. Así que si hubieran 2 autos iguales, no podría establecer que fuera la del auto A o la del auto B. Los investigadores esperaban que el resto de la evidencia resultara más concluyente. En especial la agente Melissa Smers, jefa de la Unidad 2 del ADN mitocondrial del laboratorio del FBI, especialista en serología y ADN nuclear. Su tarea era determinar si algunos de los fluidos sexuales de la víctima o del sospechoso estaban presentes en la evidencia, pero descubrió que la ropa de Brittany estaba demasiado contaminada para un análisis. Brittany llevaba muerta cerca de 9 días cuando fue encontrada. Debido a esto había comenzado a descomponerse y la ropa que tenía puesta mostraba también evidencia de esa descomposición.
La agente Smers se enfocó más bien en las manchas rojas encontradas en el vaso de comida rápida y en la alfombra que se tomó del auto de Milka. Determinó que las manchas eran de sangre humana. Y mediante un análisis de ADN pudo determinar a quién pertenecía. La experta comparó muestras conocidas del ADN de Eddie Milka y de Brittany con las del vaso y la alfombra. La agente Smers concluyó que la sangre encontrada en el auto era de Brittany. La probabilidad de que alguna otra persona hubiera derramado sangre en el vaso era de 6.4 millones a 1. Suficiente como para emitir una orden de arresto para Eddie Milka. El 18 de diciembre de 1997, 7 meses después de la desaparición de Brittany, Eddie Milka fue acusado de asesinato, secuestro agravado y asalto criminal a una niña. Su arresto tomó a su hermana Wendy Howlett por sorpresa. No solo perdí a mi hija, sino que ahora iba a perder a mi hermano por un crimen que no cometió. Estaba más aturdida y conmocionada que cualquier otra cosa. ¿Saben? Esto no podía estar pasando. Esta pesadilla tenía que parar en algún momento. Para proteger a su hermano, Wendy Howlett dijo que era muy poco probable que Eddie hubiera conducido hasta el río en el condado de McHenry, porque nunca antes había estado allí. Le dijo al teniente Gene Lowery que el Museo del Ferrocarril, a donde solían ir, no quedaba en esa zona como lo había afirmado con anterioridad. Wendy empezó a cambiar su historia, cualquiera que fuera la razón, y retractándose de sus afirmaciones. Esto nos forzó a interrogarla de nuevo para determinar su posición con respecto a sus propias declaraciones, porque eran la clave a la hora de confirmar la conexión con el condado de McHenry. Gis McAuliffe, de la oficina del fiscal del condado de McHenry, sabía que el juicio sería difícil. 2 de los testigos claves, Wendy, la hermana de Eddie, y la mamá de Eddie, testificarían en favor del sospechoso. Y tengo los informes de los expertos. Tuvimos que impugnar a varias personas por las que sentíamos la mayor empatía y consideración, pero no hubo otra alternativa ya que habían cambiado demasiado sus testimonios. Así que, de hecho, atacamos a nuestros propios testigos y miembros de la familia, quienes ya habían sufrido una pérdida terrible. Fue muy difícil para nosotros y muy difícil para la familia Milka, también para Howlett y para los miembros que atestiguaron. El 21 de abril del 2000, casi 3 años después de la muerte de Brittany, el caso del Estado contra Edward Milka fue a juicio. La fiscalía convocó a más de 50 testigos. En los alegatos de cierre, los fiscales presentaron al jurado la forma como supuestamente se había cometido el homicidio. Creían que Eddie Milka había ayudado a Brittany a guardar su bicicleta en el sótano. En el apuro la dejó sin seguro, pero tomó el vaso que trajo del paseo escolar. En el pasado, Brittany había acompañado algunas veces a su madre y a su tío al trabajo de limpieza para ayudar a pagar la bicicleta que tanto amaba. La fiscalía creía que Eddie había conducido hasta una reserva forestal cercana, luego de haber visto el auto de su jefe estacionado en su sitio de trabajo. Los fiscales plantearon que allí había agredido sexualmente a su sobrina y era probable que la hubiera asfixiado hasta ocasionarle la muerte. Luego había lanzado su cuerpo al río Kishouki. Pero el jurado no estaba convencido de que Milka hubiera planeado asesinar a Brittany. El jurado se retiró y cuando regresó no lo encontró culpable de asesinato en primer grado. Creían que no había asesinado intencionalmente a su sobrina. En el segundo cargo de homicidio, mientras cometía un delito de agresión sexual, el jurado encontró a Edward Milka culpable. Muchos investigadores, como el teniente Lowery, sintieron empatía por la pérdida de Wendy Howlett. El veredicto ofreció poco consuelo a la familia. Esto fue una tragedia humana. No hay otra manera de decirlo. Como padre, puedo afirmar que si tuviera que vivir una experiencia similar, no sé si podría sobrevivirla. Por eso mi corazón está con ella, con la madre. Edward Milka fue sentenciado a 75 años en el correccional de Illinois. Su crimen destruyó a una familia unida. Cuando la joven Brittany fue asesinada, nadie pudo escuchar sus gritos.
Pero con la presencia de los expertos forenses del FBI en el juicio, se pudo contar la historia de las horas finales de Brittany y llevar a su homicida ante la justicia.